Esto es Tetas y Letras, Un podcast de té de querer, una escuela de escritura, la más chingona del mundo mundial. donde también hacemos libros. Mosqui, ¡comenzamos! ¿Cómo estás? Sí, contenta. ¿Sí? Ay, porque, pues, claro, contenta porque estabas chingue que querías hacer este episodio. Es que además me di cuenta de que hay muchos otros cuentos de los que quiero hablar. Vamos a hablar de cuentos que me traumaron, cabrón. Así le voy a poner al episodio. Cuentos que me traumaron, cabrón. Yo le había puesto cuentos incómodos, pero está más bonito el tuyo. Es que no son cuentos que a la fecha recuerdas y te vuelve a dar como el tic nervioso. Ah, sí. Pues, Escogí 3 muy traumáticos. de eso quería yo hablar. Sí. También me di cuenta que hay muchos cuentos que amo que no me traumaron. Muchos. Claro. Que también de esos quiero hablar, pero en este capítulo quiero que sea, como todos los capítulos, terapia. Hablar de libros. Terapia, hablar de libros. Sí, está muy bien, sí. Y traje 3 cuentos, pues sí, traumáticos, tú otros 3 y vamos a ver. Pues vamos a hablar de cuentos que nos sacuden, que nos abren la herida y luego no nos echan ni mertiolate. Así estos cuentos. Una de las frases más célebres de Julio Cortázar sobre el cuento es que la novela te gana por puntos y el cuento por nocaut. Creo que eso habla mucho del género que vamos a hablar hoy. La novela tiene chance de convencerte. Borges, que era un mamón, decía que era un género, la novela era un género menor. Él solo escribió cuento y poesía. Porque él decía que pues, cualquier pendejo escribía novela. Claro. Porque en la novela tienes tiempo de construir un universo y en el cuento no. Es un género dificilísimo de escribir, no sé si ustedes lo han intentado, pero tienes que ser preciso, con economía del lenguaje, todo lo que dice el cuento tiene que contar, y eso tiene su cosa técnica muy cabrona, y pues yo obviamente iba a traer a Cortázar, porque Obviamente. pues obvio, porque sí yo, y decidí no traerlo para traerles variedad, pero ayer que hacía el episodio, todo el tiempo pensaba, esto qué bien lo hace Cortázar, qué gran cuentista es, y él hizo mucha teoría del cuento, habló mucho. Váyanse a buscar porque creo que si les interesa sobre todo escribir cuento, la visión del cuento de Cortázar, este arte de efecto inmediato, es muy interesante. De que congruencia y sencillez deben ir de la mano en el cuento. Por eso nada le sobra, porque es simple, es una flecha, pero al mismo tiempo es muy congruente y todos los hilos se atan, claro, en un buen cuento. Claro, porque... Claro. O Y sea, otra que a mí me gustaría hablar es de que pareciera que el cuento no tiene, o sea, yo sé que Borges dijo eso, pero en el mundo literario pareciera que es lo contrario, ajá. que escribir una novela es mucho más difícil y además que la novela se vende más, que la gente desprecia el cuento o que cuando escuchamos cuento pensamos que es cosa de niños, literalmente, ¿no? Sí. Que los cuentos son para niños porque seguramente nuestros primeros acercamientos fueron así, pero yo creo que existen grandes cuentos para adultos de los que no se habla tanto o se les ve como algo menor. Y creo que el problema es de contexto también. Tú me dices, ¿es que es para niños o para adultos? ¿Qué pedo con los conceptos? A mí para adultos me suena porno, güey. O sea, si tú me dices, te voy a recomendar un cuento para adultos, ¿no te suena que alguien se va a encuerar? No, creo que no. No, o sea, sí entiendo. Ajá. Entiendo que hay cuentos para niños y cuentos para grandes, ¿no? Pero el concepto de para adultos, como el cine para adultos, ¿qué es el cine para adultos? Eso sí. Güey, pues es igual el cuento. Tú solita te Ay, contradices. Perdóname. A mí me suena, entonces ahorita me dices, es que no son para niños, son para adultos. Digo, bueno, sí, pero para adulto que no tiene que tener que ver con sexo ni nada de eso. No son solo... cuentos triple X. No. De esos no traigo. No. Y es más, voy a abrir con uno que yo leí de niña. Antes de empezar con el cuento que les traigo, hablar de que Allan Poe es el papá del cuento moderno. A partir de ese güey, todo cambió. Antes la estructura del cuento era diferente y nadie escribía cuentos para crear un impacto emocional fuerte y único al lector. Único es la palabra importante en esto. Un efecto. Cada cuento debe causar un efecto único. Eso lo inventó este señor y profundizó en el género a tal grado que creó quizá el libro de cuentos más importante que existe, que es Narraciones Extraordinarias. Y yo no sé, yo creo que todo el mundo pasamos por las narraciones extraordinarias, ¿no? ¿O no? No lo sé, pienso que es de esos libros que yo creo que todo el mundo ha leído. Ajá. No que la gente dice, no, que yo que estoy convencida de que todo el mundo ha leído, traigo otro de esos, Sí. pero que ya luego me doy cuenta que no es cierto. ¿No es yo cierto? lo leí, no es cierto que todo el mundo. Pues yo sí lo leí completito, pero les escogí un cuento, porque de eso se trata, y para quienes nos están viendo en video les traje mi libro.
Miren, da vergüenza, güey. Ajá, O sí, yo sea, también tenía ese, mis ya no. narraciones extraordinarias de sepan cuántos, yo ahora no lo puedo leer. Está en miniatura esto, pero tiene, mira, mi nombre y una florecita. Y Okey. dice Grupo 641 del ISEC. Lo leí en la prepa. Está bien hermoso, se Yo lo está leí en la deshaciendo. primaria y tenía una edición de pasta negra, dura. En la portada había una casa como en un lago, y Ajá. yo soñaba con esa casa. Muchas Ah, veces soñé con esa casa, es como uno de mis sueños recurrentes, ay, qué la miedo. portada de ese libro. Es que yo leí algunos cuentos de Allan Poe antes de leer todas las narraciones, en una edición también, seguramente así, pero que no traía todas las narraciones extraordinarias. Traía, haz de cuenta, el gato negro, la casa Usher y el corazón delator y así, como que eso sí los leí de niña. Pero ya meterme a leer todas las narraciones, ya, sí, me lo dejaron en la escuela. Primero decirles que el libro está publicado hace poco, en 1842. Esa es de las cosas más impactantes, porque este señor vivió muy poco. Todo lo que escribió, lo escribió rápido, porque se murió a los 40 años en circunstancias muy sospechosas. Y la verdad es que ya llevaba algún tiempo sin escribir, porque ya estaba muy decadente su vida. Lo escribió como a los 30 años, él tenía como 30 años cuando escribió este libro, y elegí La Máscara de la Muerte Roja, por muchas razones. Primero, porque me parece que visualmente es uno de los cuentos más impactantes de Poe. Básicamente es una crítica a la sociedad. Hay una peste. No les voy a quemar el cuento, nada más para introducirlos. Todo el mundo se está muriendo y hay un grupo de personas ricas con poder y privilegios que deciden encerrarse en una casa para protegerse de esta enfermedad que está matando a todo el mundo. ¿Y cómo se van a proteger? Pues bebiendo y cogiendo. Creo que de joven no entendía eso, pero eso hacen. Pues Es como como lo que una... hicimos en la pandemia. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Y tú no? ¿Tú no? Le toma su agua. Voy a continuar hablando de otras cosas. Entonces encierran este grupo de personas poderosas llenas de privilegios a hacer una orgiota, güey, para protegerse de la pandemia, de la suya de ellos. Ellos creen que se pueden proteger de la plaga, como muchos pensamos que podemos hacerlo, pero el mensaje del cuento, pues es que de la muerte nadie escapa. Y la muerte no dice, tú eres rico, entonces a ti no te va a matar. Y así. Sucede la historia en la que el personaje misterioso es la muerte y van pasando por una serie de cuartos que cambian de color. Poe le da todo un simbolismo a cada cuarto y a cada color y a lo que sucede en el cuarto de cada color. Y tú ves esta fiesta, así como Ice White Shot. ¿Viste Ice Sí, White claro. Shot? Yo me imagino así, Ujú. ¿no? O sea, Sí, este sí. pedo con máscaras y música y alcohol, Holgorio. sí, Ajá, excesos y ajá. decadencia con este personaje al que nadie invitó, pero que ahí está porque no necesita que lo invites, que es la muerte. Ay, es muy terrorífico y muy impactante, y tú sabes desde el principio lo que va a pasar, pero no quieres que pase, o si quieres, porque también los odias un poco, güey, porque son, o sea, ¿qué pido con su vida y su mundo? Y ellos creen que, pues, que se mueran los pobres, ¿no? Ujú. Los que no tienen amigos guapos para encerrarse. Me recuerda hasta un poco la decadencia de Fitzgerald. Esta decadencia millonaria, pero es oscuro, impactante y es muy tenebroso. Yo creo que es de los más terroríficos del libro. Me gusta mucho, mucho, mucho. Tiene su final sorprendente que no les voy a decir para que lo lean, Okey. porque sí vale la pena. Tiene una gran sorpresa. Y esa gran sorpresa justifica la técnica de cuento de Allan Poe, que es inicio, nudo y desenlace sorprendente. Sí está bien chingona y llena de metáforas bien chingonas, no como la sustancia, no. Esta, sí, metáforas pedorras. ¿Y te traumó? La El libro, no. sustancia Bueno, la sustancia sí, eso ya sabemos. No, me traumó. el cuento. Me traumó muchísimo. Cuando era joven y lo leí, me traumó muchísimo este pedo de la muerte inminente, de nadie escapa. Hay cosas de las que no hay forma de escapar y no hay dónde esconderse. Creo que esa es la sensación que me dio. Y luego lo volví a leer en la pandemia. Porque me ¡Qué gusta sufrir. loca! Yo bien loca, porque también me leí La Peste en la pandemia y esas cosas. Es que era buen Ah, momento. bueno, cada quien hacía lo que podía Hice en cosas esos peores días. como dejarle a mis Ajá. alumnos que lo leyeran en la pandemia. Sí, me acuerdo. Es que lo amo, me parece un cuentazo, está muy bien escrito y para aprender a escribir cuento funciona muy bien y está bien chingón. Lean Allan Poe. Allan Poe tiene todo, tiene poesía. A mí me gusta mucho la poesía de Allan Poe. Tiene cartas, tiene cuentos. A mí las aventuras de Gordon Pym no me gustan
pero también ahí está, vivió poco, pero intensamente. Léanlo recordando en qué época escribió, Sí. porque a mí me pasó que intenté leerlo hace un año y ya me costó trabajo. Y yo lo ¿El ritmo? amo. Sí, el ritmo. Ujú. Se tarda en iniciar porque obviamente te tiene que meter en este ambiente lúgubre, oscuro, húmedo, seco, Sí. dependiendo. Y sí recuerdo esta sensación de, ¡ay, ya que pase algo, por favor! Entonces, recuérdenlo, sí, son cuentasasazos, pero están escritos en otra época. Sí, tienen otro ritmo antes de los Avengers. Sí. Hay que hacer uno que Sí, diga antes antes de de y los de ajá, Avengers y sí. después, porque es que ahora estas películas nos han acostumbrado al vértigo, ¿no? Sí. Y estos cuentos se dan su tiempo de crear una Son ambientación. largos Son todos. largos, tienen su introducción. Y hay una serie bien buena, también se las recomiendo, de La Casa Usher, se llama la serie. Ujú. El misterio de la Casa Usher, creo que le pusieron, que por cierto no es el cuento de la Casa Usher, es una historia X, donde usan todos los elementos o muchos de los elementos de los cuentos de Allan Poe, como el gato negro y el emparedado y todo eso. Emparedado, no me refiero a sándwich, sino al que está en la Sí, pared. Ajá. sí. Sí, bueno, es que por si creías que había un cuento de Allan Poe que se trataba de un sándwich, no que yo recuerde. Ah. Y también sale La Máscara de la Muerte Roja. El primero que te traigo es de un señor que evidentemente era fan de Allan Poe. A ver. El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Ese es el cuento que yo creo que más me ha traumado en mi vida, o sea, a la fecha. A la fecha. ¿Sí? No les puedo contar de qué se trata si no lo han leído. Este es de esos que yo creo que todo el mundo conoce y luego me doy cuenta que no, Ajá. no es cierto. Ok. Por eso es que no les puedo contar de qué bueno, Pero sí sale un el meollo. almohadón Ajá, y no es de no plumas. les puedo contar qué es lo que me provocó tanto miedo, pero Ajá. bueno, fue publicado en la obra Cuentos de amor, de locura y de muerte, que todos los cuentos se tratan de la enfermedad y de cuán oscura puede llegar a ser el estar enfermos. La historia es de Alicia, una mujer recién casada, se casa con Jordan, y te habla de cómo, pues, él como que es muy parco, ella están en su luna de miel, ella debería estar pasándose la bomba y no la está pasando bomba porque él da bastante hueva. Y ella cae enferma, cada vez se pone más grave y ya no les puedo contar más. Cuando te enteras de que se enfermó, da mucho pinche miedo. A la fecha yo no puedo tener bueno, también son caros, ¿no? Ahora ya todos son caros. Ahora O sea, todos el son otro día me caros. metí a preguntar, de veras me metí a preguntar por unas almohadas. Esto pareciera que no tiene nada que ver, pero les prometo que sí. Una de las señoras que amorosamente me ayudaba a limpiar mi casa, me echó a perder todas mis ¿Qué? almohadas. ¿Te las lavó en la Me lavadora? las lavó en la Ay, lavadora. podcast de No eso. mames, las exprimió. No mames. Y entonces lo que siguió fue ir a comprar unas almohadas carísimas a Liverpool que están muy altas y no puedo dormir con ellas. Lo siguiente fue ir a comprar unas en el tianguis de 250 varos, que ya se les hace hoyo y entonces mi cabeza así duermo, ¿no? Cosas que ustedes no deberían saber, pero aquí las estoy sacando. Y entonces antier o no sé cuándo me metí a un dormimundo a preguntar. 2,700 pesos una almohada. No mames. Una almohada, ¿Qué no la escribió mames. Quiroga? Le hubieras dicho así al señor. A ver si le entendía. Todavía le pregunté el par, no, me dijo la unidad y me peluceó. Y me fui muy Ajá. triste pensando voy a seguir durmiendo en mi almohada con hoyo. En los cuentos de Allan Poe, tú te hubieras muerto afuera de la fiesta, güey. Exacto. Déjame decirte. Pero bueno, todo esto porque sigo teniendo terror de comprarme un almohadón de plumas Sí. y sufrir. ¿Ahora este carísimo era de plumas? No, no era de plumas, por No. eso te digo que ya no importa si es o no de plumas. Es que yo es no caro. puedo usar almohadones de plumas, por suerte. Es que me da alergia y muchísima, y entonces no duermo. Pero he visto que ya cada vez hay menos, ¿no? Porque ahora hay otras fibras. Claro. O ya leyeron a O Quiroga. ya leyeron a Quiroga, léanlo, es un cuentazo. Yo creo que todos los de ese libro, pero ese y La gallina degollada. Ah, sí, no mames. No mames, qué miedo con esos cuentos. Ese yo le decía ayer a Mosqui, a mí ese sí me daba terror porque así como nos ven de jóvenes y hermosas y espectaculares, vivimos en una época en la que en las casas todavía se usaba tener gallinas. Ajá. Había gallinas, ibas el domingo a sacarle el huevo a la gallina, ¿no? Sí, y así. sí. Y entonces a mí ese cuento se me pegaba en lo más directo de mi corazón, güey, porque tenía gallinas y hermanos. Sí. Era el combo perfecto para tener terror.
¿A poco no? Entonces, ustedes quieren buenos cuentos de terror cortitos, porque estos son Sí. chiquitos. Horacio Quiroga, no hay pierde todos, pero este particularmente me traumó. Quiroga era muy fan de Poe, se le nota. Estaba leyendo que para él los cuentos eran juegos de pistas. Ujú. Te iba poniendo una pista aquí, otra Sí. pista allá, y al final te daba el cierre. Y quienes somos amantes de las letras, sabemos esa satisfacción que se produce cuando termina un cuento y sientes como el autor jala el hilito y Ay, entiendes todo. sí. ¡Ah! Sí, Es es un orgasmo maravilloso. literario, Ajá. güey. Y eso Sí. a todos los cuentos de este señor Ujú. lo provocan. Además, era un gran cuentista, escribió el Decálogo del Perfecto Cuentista, que por cierto, en algún taller nos diste el Sí. Decálogo, Sí, lo cierto. recuerdo. Sí, porque es una joya. Es una joya. Tiene unos tips buenísimos para escribir. Ujú. Es muy generoso el Quiroga porque nos dijo cómo lo hacía. Sí, lo damos en clase, por supuesto. En el taller de cuento moderno, Sí. basado en la técnica de Allan Poe, ese taller, y ahí vimos el manual del Bueno, pues perfecto si quieren cuentista. traumarse o traumar a sus hijos bien cabrón, esta es la opción. Puedes hacer un comercial. ¿Quieres traumarte? ¿Quieres traumar a tus hijos bien cabrón? ¿Quieres ahorrarte el almohadón de plumas? Muy bonito. Aparte, Eliana Quiroga, porque es de esos autores que marcó escuela, y eso es importante. Luego, muchos escritores, pues, se basaron en Quiroga para escribir sus cuentos. Yo ahora traigo una señora, ¿qué digo una señora? Pinche señorona que les traigo. Traigo a Amparo Dávila, es la cuentista de este país, es una maravilla, murió hace poco, en el Ujú. 2020, y ahí fue donde la gente empezó a hablar de ella, como que antes era una escritora bastante oculta. Pues como la mayoría de las escritoras. Sí, es una tristeza porque es pionera del cuento fantástico y de terror en América Latina. Todos sus cuentos son medio de miedo, Sí. todos. Tiene este Muy tono oscuro. lacónicos. Sí, todos son ambiguos. Ajá. Y tienen personajes muy siniestros. Y aparte, todos están ubicados en lo cotidiano y eso da más Ajá. miedo. Y te Porque dan miedo, pero no sabes por qué. sí, Ajá. porque son ambiguos, como que no te dicen, pero sí te dicen, pero está peor lo que tú piensas. Ujú. Ah, sí, son bien, bien bonitos. Yo ahora la leo con devoción. Antes no, antes la conocía poco y ahora no doy un taller de cuentos si no hay por lo menos un cuento de Amparo Dávila en mi taller. Porque me parece así que tiene una estructura maravillosa. Este libro se publicó en 1959. Bueno, no, ahí les va. Este cuento que les traje es parte de un libro que se llama Tiempo Destrozado, que se publicó en 1959. Pero yo no tengo ese libro. Yo tengo la antología de cuentos completos de Amparo Dávila, una joyaza, donde vienen todos, y tengo este que les viste a presumir, porque vale la pena el libro. Sí, es muy bonito. Es este librito del Fondo de Cultura Económica que se llama El huésped y otros relatos siniestros, que es un libro precioso, es una edición muy bonita, ilustrada. Sacaron varias preciosas de Guadalupe Dueñas, de Leonora Carrington, todas están hermosísimas, muy Sí. cuidadas, No caras. no caras, con unas ilustraciones preciosas. Sí, vale muchísimo la pena. Esta edición trae El huésped del que voy a hablar hoy y otros cuentos, pero El huésped. Ay, sí, da mucho no miedo. mamen con El Da huésped. miedo y asco y todo, ¿no? Sí, da Ajá. todo. Bueno, primero, como decías hace rato, hay que ubicar a Amparo Dávila en su época y en un libro escrito en los años 50. Piensen en esta época donde la mujer vivía en total opresión, en este ambiente, porque ella escribía siempre mujeres muy oscuras, Ujú. muy solitarias, muy oprimidas, atrapadas, al borde de la locura. ¿Por qué? Pues porque es lo que ella vivió en esa época. Y lo que veía. Lo que veía, claro. La reseña sin spoilers, vean, porque no, spoilerear un cuento sí es muy culero, Ay, ¿no? sí. Spoilerear una O sea, novela también, pero te dicen, dura 3 páginas y ya te lo quemaron, ¿qué onda con ay, eso? qué mala onda. Eso sí, güey, no spoileren los cuentos, no spoileren nada. Reseña sin spoilers. Es una mujer que por azares del destino llega alguien a vivir a su casa. Y ese algo que llega a vivir a su casa, Amparo Dávila tiene mucho cuidado de nunca decirte qué chingados es, pero es el huésped, ¿ok? ¿Pero qué es? Pues es lo ominoso. O sea, lo que está, pero no sabes qué es, pero está. Y es un símbolo. Es un símbolo de lo que está y no vemos, pero nos destruye la vida. Porque no tienes que ver algo y entenderlo para que te coma
Y eso es lo que hace este huésped. Todo me gusta de este cuento. Pero lo que más me gusta de este cuento es que esta mujer empieza a trastornarse por la presencia de este ser. Ella vive con su esposo y sus hijos y cuando llega el huésped, todo cambia y todo se empieza a volver espantoso y no sabes qué es lo que más te incomoda, si lo que pasa o lo que no pasa o lo que deja de pasar, pero todo es horrible. Pero lo más horrible de este libro, es que nadie le hace caso, güey. Ella sí sabe que algo tenebroso y espantoso y demoníaco está pasando y nadie le hace caso. Ahora hay un término para eso. Ahora te gaslightean, okey. ¿no? Ujú. Pero en esa época no había un término. Bueno, hagan de cuenta que este es el cuento del gaslighting. Okey. Así Porque, debería llamarse. ¿de Ajá. veras? Porque a ella la gaslightean. Sí. Ella dice, es que está pasando, y los hijos y el marido la tachan de loca. Así, ay, ya, güey, no mames, no está pasando eso. Pero si está en tus narices, no, tú estás alucinando. Y llega un momento en que ella piensa que de verdad se está volviendo loca y que está alucinando. Qué angustia provoca que nadie le haga caso y luego pues llegan muchas cosas muy espantosas que suceden en este cuento. Es un cuentazo terrorífico, oscuro, en el que nunca ves qué pedo y por eso da tanto miedo. No sé si es el mejor cuento de Amparo Dávila porque tiene unas joyas maravillosas, Ujú. pero sí es el más famoso. Yo sí me traumé bien cabrón cuando lo leí. Sí me traumé porque es que pienso cuántas cosas ha habido en mi vida que se van metiendo como la puta humedad y tratas de ignorarlas, pero no puedes hasta que tu vida ya está echada a perder, porque eso pasó. Ujú. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. O cuando te la crees, ya es demasiado tarde. Hablo principalmente de personas. Creo que esto sucede. Ujú. Sucede personas que llegan a tu vida y tú desde el principio sabes que algo está mal, pero tú también te gaslighteas. Sí me ha pasado. Ajá. Sí. Y tú también dices, güey, no es para tanto. Ujú. Ay, ahora lo que le llamamos red flags. Este libro tiene toda. El cuento. Sí, perdón, este cuento. Es que yo, como traigo el libro, Ajá. a mí me gusta mucho y yo leí en alguna vez, porque yo no soy tan buena así interpretando metáforas, pero una vez leí en un blog, creo que de Chimal, no estoy segura, pero creo que fue en la página de Chimal, que el huésped era un símbolo de la violencia patriarcal, que eso es lo que intentó hacer Dávila y que el libro lo que hace es tratar de evidenciar que el miedo femenino está normalizado. Que una mujer tenga miedo es normal porque pinches histéricas. Si fuera un hombre el que siente miedo, quizá le hubieran hecho caso, pero como es una mujer, nadie le hace caso. Este poder de demostrar en un texto una realidad social como la de las mujeres en este país, me parece aún más interesante. La verdad, cuando yo lo leí nunca dije, ay, es que No, no. simboliza, ¿no? Ujú. Pero luego cuando leí esta interpretación me parece muy, muy interesante porque al final la violencia es eso que se mete de a poquitos, que va creciendo y que normalmente cuando tú le dices a alguien es que pasó esto, tengo miedo, ay, pinches viejas siempre tienen miedo, les da miedo todo. Y de eso se trata ese cuento. Lo voy a tener que volver a leer Sí. porque no sabía No, ¿verdad esto que? último. Ajá, o sea, ya Ajá. que lo lees con esos ojos, Sí, ves claro. otras cosas. Ajá. Sí, está bien chingón. Todos los libros de esta señora son una maravilla. Escribe muy increíble. Tendré que volver a mi casa a leer ese cuento. Está bien. Y en esta edición preciosa. Sí la tengo Sí, también. es que es muy preciosa. Bueno, el segundo que te traigo es un cuento que lo leí y cada que lo vuelvo a releer me vuelve a traumar exactamente igual porque no lo puedo creer. Ajá. Me parece muy increíble. Álbum de Alberto Chimal. Ya les hablé hace poco de mi locura por este señor, no por él, por sus libros, por su Sí, escritura. porque Sí, no, pero estás él está acá casado. casado, no. Por su forma de contar historias. Este es un cuento que inicialmente fue publicado en 2004 en un libro que se llama Estos son los días. Ese no lo tengo. Tengo este que se llama 7 y se supone que son los mejores cuentos de Alberto Chimal. No los he leído todos, fíjate, porque no están fáciles. No. Todos sus cuentos dan miedo, como que ya no te les quieres acercar, pero si quieres, porque está bueno el morbo y está bueno el chisme. Alberto Chimal es toluqueño, nació en 1970, es un chamaco. ¿Habrá festejado el campeonato? Eso pensé también, Pues fíjate. sí, sí. Además de escritor, es profesor de escritura creativa, un
profesor sasasazo. Yo he tenido el placer de tomar clases con él y me encantan sus clases. Es como esta señora, dadivoso, tiene un montón de conocimientos, los comparte. Lo amo también como escritor, perdón, como profesor. Y ha escrito cuento, novela gráfica, guión cinematográfico, hace antologías junto con su esposa, Raquel Ay, Castro. sí, que también qué forma de También escribir de Raquel. increíble. Ensayo y narrativa infantil y juvenil. O sea, este señor hace de todo. De todo. Tiene su página web que es Las Historias de Alberto Chimal. Que creo que de ahí saqué el chisme, ¿eh? Claro. No estoy segura, pero creo que de ahí saqué el chisme de Dávila. Es que a eso iba, que ahí, si ustedes se van a Las Historias de Alberto Chimal, encuentran muchísimos cuentos porque todo el tiempo está subiendo los cuentos que a él le gustan, Sí. con explicaciones y te dice quiénes son los autores. Ajá. Está muy interesante. Él y su mujer todo el tiempo están compartiendo cosas. Es maravilloso. Y Síganlo, saben mucho. léanlo, saben muchísimo. Tienen su canal de YouTube, creo que se llama así Alberto y Raquel, o Raquel y Alberto. Búsquenlo y ámenlo como lo amo yo. Este cuento tuve la oportunidad de preguntarle, no recuerdo ya si fue en la clase o en la entrevista que también tenemos en YouTube, vayan a buscarla con Alberto Chimal, porque yo le preguntaba, es que ¿cómo hiciste este cuento? Porque ¿qué pasa? Son solo imágenes. El cuento no tiene verbos, o sea, no hay acciones como tal, no tiene adjetivos, no te dice cómo son las cosas, solo te las muestra, y solo son imágenes, una imagen tras otra. Pero tú terminas la historia sabiendo perfectamente qué pasó y quiénes son estos personajes, sobre todo el principal. Es un cuento de una página. Tuve la oportunidad de preguntarle cómo hiciste este cuento y su respuesta fue que nació de un ejercicio. En una clase, no sé si él la estaba dando o la estaba tomando, pero en una clase les pidieron hacer el ejercicio de contar una historia a partir de objetos. El ejercicio original eran objetos que contaran la historia de una persona desde que nace hasta que se muere. Y el primer objeto era un pañal. Entiendo que hicieron comerciales, entonces era el comercial de un pañal. Y el último era el comercial de una funeraria. Ok. Y con esas imágenes te va relatando una historia completa. Este cuento, que se llama Álbum, son imágenes de una niña malvada. Y te va contando, pero así, la casa donde vive la niña, la cara de la mamá, los ojos de la mamá, la abuela de la niña, como si estuvieras viendo Polaroids y te está pasando una tras otra, hasta que termina el cuento y tú sabes en qué acaba y quién es esta niña y te da mucho, mucho miedo. Búsquenlo, en Las Historias está, y si pueden comprar el libro, háganlo porque es maravilloso toda su literatura, pero este cuento sí me traumó cañón y vuelvo a leerlo y digo, ¡ah! No mames cómo lo hizo. O sea, ya me lo explicó y de todas formas, todas las veces pienso, no mames cómo lo hizo. Y él es muy oscuro siempre, a mí todos sus libros me han traumado, creo. Bueno, aparte. Ajá. No, el que más me traumó fue Los Esclavos. Los esclavos, no mames. Sí, no hemos hablado de los esclavos, hay que hablar de los esclavos en un podcast. Deberíamos, porque qué cosa más maravillosa y loca. Ajá. Y la personaje se llama Marlene. Ajá. Sí, se llama bueno, así. Otro para traumarse, pero fíjate que más que el cuento, lo que me trauma es, no mames la capacidad de este señor de escribir así. Lo admiramos mucho. En este canal se le admira mucho, Alberto Chimal. Gran recomendación. ¿Ese lo traes autografiado? Ese sí lo todos sacaste. Los sacaste de autografiado Alberto Chimal sin miedo. Los tengo autografiados. Sí, es que voy a cerrar mi último cuento con este. Los 3 que traje hoy se los dejo a mis alumnos siempre. Bueno, se los dejo a mis alumnos siempre ahora, porque es nuevo, es más reciente. Pero quiero que en todos mis talleres de cuento lo lean. ¿Por qué? Traje a María Fernanda Ampuero. ¿Qué pedo con María Fernanda Ampuero? Bueno, es que para ella necesitamos una vida para hablar de esa señora. Primero yo la amo a ella como persona, me parece una persona maravillosa, pero es una escritora sobresaliente, o sea, lo que hace es muy increíble. Ella es una muchachita, nació en 1976, es ecuatoriana, es escritora, periodista y activista feminista, se le nota, y su literatura en general habla de la violencia, de lo marginal, del racismo, del clasismo, del cuerpo, son como sus temas recurrentes. Principalmente creo que la violencia es uno de sus temas recurrentes. Publicó en 2018 el libro Pelea de Gallos, con el que nosotras conocimos a María Fernanda, y ay, no mamen, este libro es una maravilla de la primera hasta la última página. Es una antología de cuentos
maravillosa, cuidadísima, otra vez de páginas de espuma. Este cuento del que les voy a hablar es el primer cuento del libro, que yo no sé si por qué lo hacen los editores. Me encantaría poder platicar con el editor, la editora de María Fernanda, porque me pasó lo mismo que con Sacrificios Humanos, su siguiente libro de cuentos, que me parece que el primer cuento de los dos es el más impactante del libro. Sí. El primer cuento de Sacrificios Humanos es terrorífico. Sí, O da sea, mucho miedo. Sí, terrorífico. ¿Qué género escribe María Fernanda? Ayer me lo preguntaba. ¿Tú qué crees que escribe? ¿Terror? ¿Terror social? ¿Terror social? ¿Terror psicológico? No sé. ¿Terror feminista? No sé. María Fernanda, dinos, ¿qué escribes? Es que es una cosa maravillosa. El libro lo traigo autografiado, así que vengo con escoltas, porque Ajá, para claro. cuidar que tengo mi libro autografiado, porque tuvimos la oportunidad de conocerla cuando vino a la Ciudad de México. Y quiero hablarles de Subasta, que es el primer cuento de este libro. Está muy difícil hacer una reseña de este cuento sin spoilers. Les voy a decir un poco, pues, por qué me parece importante que lean todos los cuentos de María Fernanda, pero sobre todo Subasta. Está contado en una primera voz, una mujer, una primera voz femenina, y esta mujer te narra una situación límite. Cuando uno está en una situación límite, no tiene esta capacidad narrativa. Intenten hablar cuando están en crisis. Normalmente no puedes ni verbalizar lo que te está pasando. ¿Cuál es la joya de este cuento? Me parece una de las grandes joyas de este cuento. Es que ella, en esta situación límite, te logra contar la historia con lucidez, pero no deja de sentirse angustiada. Ujú. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo logra María Fernanda Ampuero? Porque le da el tono de desesperación a esta persona que te está contando, porque hay una amenaza latente. Tú sabes que ahí está esa amenaza y la hueles, la sientes, estás aterrorizado, nunca te la muestra. Pero todo el tiempo sientes que estás con ella. Y que estás Que estás corriendo ahí. peligro. Ajá. Por eso es libros que te traumaron güey. Sí. No mames. Bueno, todo el libro, ¿no? Todo. Pero este cuento. Sí, a mí me pasó con este cuento que no entendía nada. No entendía qué estaba pasando, pero no podía dejar de leer y estaba muy angustiada porque sentía que no había salida. Es uno de esos cuentos que todo el tiempo sabes que no va a terminar bien. Y no hay forma de que termine bien. Es muy doloroso y muy aterrorizante. Y me parece una crítica social disfrazada de un cuento muy entretenido, porque es muy entretenido, ¿eh? Y no lo puedes dejar de leer, pero es muy, muy, muy incómodo. ¿Por qué se los dejo a mis alumnos? No solo para hacerlos sufrir, chicas y chicos. Se los dejo porque me parece tiene una estructura narrativa maravillosa y que no revela hasta el instante en el que debe revelar. Creo que por eso la tensión narrativa es tan importante en este cuento. Es muy corto, para hacer el impacto que tiene, es un cuento corto, pero no te suelta, y tiene una estructura básica, inicio, nudo y desenlace. Así es, no tiene más recovecos, es así, pero es demoledor, no necesita decir más. La violencia de este cuento me parece también interesante porque es violencia sugerida, no es gráfica. Yo creo que pudo haber sido un cuento que gráficamente fuera asqueroso, y sí es, pero es sugerido. Como que te dice y tú eres la que en tu cabeza adivinas lo que está pasando. Ahora, a mí me surge la duda, ¿tú crees que los hombres también saben el terror de lo que le está pasando? Fíjate que lo he platicado con algunos hombres, no sé si a ese grado o es ese miedo, pero muchos me han dicho, sí me da terror que me pase algo así. No, perdón, Desgraciadamente, es que yo recuerdo, hay una parte donde ella habla de cómo los hombres, los adultos, quieren aprovecharse de ella, ujú, pero no te lo dice, lo sugiere. Yo no sé si ese cachito en específico los hombres lo detectan con el terror que lo detecté yo. probablemente eso no, pero la otra parte de la violencia y la delincuencia, porque es un acto de delincuencia, yo creo que sí. Sobre todo porque, bueno, María Fernanda es latinoamericana, es una mujer latinoamericana, migrante. Eso es importante también saber quién escribe el cuento. Creo que desde el miedo, desde donde escribimos, nosotras que vivimos en el Chilango, pues yo creo que te despiertas y sales todos los días de tu casa con un poco de miedo. Ujú. Un poco de miedo de no volver, un poco de miedo que te pase algo Ahora irreversible. con las
Inyecciones en el metro, ya me da miedo andar en metro. Pero antes de que te dé miedo, escribe el cuento, porque Ok. creo que da para un cuentazo. Ok. Sí, da miedo. No sé si es tan consciente, pero yo lo he platicado con muchas mujeres a mi alrededor. Creo que las mujeres, principalmente en esta ciudad, salimos con miedo a no volver. O, o a volver en una bolsa de plástico, o a que suceda algo irremediable mientras estamos fuera. Alguna vez lo platicamos cuando estábamos haciendo Te Quiero Viva, que hay estudios que han entrevistado a millones de hombres y les preguntan, ¿qué es lo que más miedo te da de si te metieran a la cárcel? El 99% o algo así dice el estudio, responden que los violen. Ujú. Esa es la respuesta más común. A los hombres les da terror entrar a la cárcel porque los violen. La entrevistadora que hace este estudio dice, las mujeres sentimos ese miedo desde que somos niñas todos los días de nuestra vida sin necesidad de haber cometido un delito. Creo que a María Fernanda agarra todo ese terror social que tenemos las mujeres de ser atacadas, de no podernos defender, de que no hay salida, y lo concentra en un cuento y te hace vivir con el personaje la peor pesadilla que ella podría estar viviendo. Es la desesperanza hecha cuento. Y yo sí se los dejo leer porque me parece que la literatura debe hablar de cosas importantes y este cuento habla de todas las víctimas sin nombre. Porque ella es solo un personaje, pero hay cientos y miles de mujeres que todos los días en Latinoamérica están sufriendo este tipo de violencia y que no se saben sus nombres o se te olvidan en un cartel de Se Busca que viste pegado en el metro, ¿no? Yo sí pienso que es un cuento indispensable, Claro. indispensable, que le da voz a la víctima y es terrorífico. No mames, Da mucho miedo. sí me traumó para siempre. Te causa un terror para toda la vida. Para siempre. Y nosotras tenemos ese miedo después de leer. Léanlo y nos cuentan si también no van a volver a hacer eso nunca. Y hay un chisme alrededor de eso, no sé si supiste, lo compartió María Fernanda, que ella estaba en una aplicación de estas para salir con alguien, una de esas personas le dio like como para conocerse y cuando vio quién era, le dijo que no podría salir con una persona que escribió ese cuento. Tonto. Ay, o qué tonta tonto. o tonti. Qué tonto. Ay, yo sí quisiera salir con María Fernanda, Pero pero por supuesto. digo, por si acaso, en algún momento. No, qué maravilla de cuento. Pero sí, piénsalo. Aparte, María Fernanda es toda linda y dulce y preciosa, pero luego sí lees el cuento y dices, qué perturbador. No suena mal, no suena mal. Qué perturbador. No, y traje subasta porque el ejercicio era un cuento. Un cuento y uno que te haya traumado. Ajá, pero el libro, todo. Sí. Ay, yo traumada forever, güey. Sí, yo le doy gracias a mi querida Gaby Anaya porque ella me regaló Pelea de Gallos y Perras de Reserva. Por ella conocí a esas dos autorazas. Librazos, librazos. Muy bien. Y a ver, gracias también yo porque yo leí los 2 libros prestados de Mosqui y ya luego me compré los míos. Muy bien. Porque venía María Fernanda a México. Cierto. Por eso me lo compré. Y la amamos. Sí, la amamos. Bueno, finalmente te traigo me quedé pensando que yo quería traer mujeres, ¿no? Bueno, no aquí al podcast. Igual también está bien. También. Pero el ejercicio era cuentos que me hayan traumado, que me hayan dejado así. Y este libro me lo regaló mi hermana Mariana, que la amo y que además Mariana es de esas personas que libro que te recomienda, libro que es una maldita maravilla. Ella nos regaló, para que sepas una vez, Mariana, que cuando se lo das a ella, me lo das a mí también. El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Así es. Y muchos libros hermosos que yo he leído o terroríficos o lo que sea. Bueno, ella nos recomendó Tenemos que hablar de Kevin. Que tenemos que hablar de Kevin. Ay, qué pedo con ese libro, güey. Bueno, mi hermana Mariana de veras es una gran lectora. Es alguien con quien me encanta platicar de libros y que se fue de viaje el año pasado a Chile y de allá me trajo este libro que se llama Una taza de té para calmar los nervios de Rodrigo González. Muy bien. Rodrigo González nació en 1989 en Viña del Mar. Es un bebezuelo. Es autor del webcómic Pipeto el Tortugo. Ay, qué bonito, no lo conozco, pero ha de ser una preciosidad. Obtuvo el premio Roberto Bolaño en 2012 en la categoría de cuento y es profesor, investigador académico, hace un montón de cosas. Este libro tiene varios cuentos, todos me gustaron, pero el que le da título, Una taza de té para calmar los nervios, es un cuentazazazazo.
Es un narrador omnisciente, es una escenita nada más de la pareja Bruno y ella no tiene nombre, y me entiendo por qué ella no tiene nombre. Ella llega a casa de Bruno, al parecer vivían juntos y ya se van a separar. Y entonces ella llega a recoger las cosas porque ya terminaron. O sea, para ella ya terminaron, para él todavía tiene solución. Él parece un hombre enamorado, arrepentido, y ella es una mujer que dice, ya no quiero estar contigo, y aquí le paramos. Eso es todo lo que pasa, es una escena chiquita, el cuento tendrá 10 páginas, y termina el cuento, y yo recuerdo esta sensación de de cómo no me di cuenta. No les puedo decir más, pero es impresionante cómo lo mismo que les decía al principio con Quiroga, Rodrigo González te va sembrando pistas. Ella llega al departamento y te dice a qué huele, qué ve, pone sus ojos en sitios muy específicos y tú como lector también lo ves, pero como que no vacilando, como que ves las cositas, como cuando la cámara en una película te va mostrando y tú sabes que tienes que prestar atención, pero sigues con la historia. Y cuando termina el cuento, entiendes por qué te enseñó eso, por qué se veía así, por qué ella dijo tal cosa. Y es muy impactante. Y te da esta sensación de que todo el cuento te engañó. Que te Y lo dijo desde el principio. te lo dijo desde el principio y tú no lo quisiste ver. Y a mí me dejó esta reflexión de cuántas veces yo estuve en una situación como en la que está ella y también creí que no pasaba nada. Lo terminé de leer, lo volví a leer, luego se los llevé a ti y a Serena porque necesitaba compartirlo con alguien. Y nos lo leíste en voz alta. Ajá, porque de Estuvo veras bien me padre. parece un cuento muy impresionante porque parece que no pasa nada, pero pasan tantas cosas y habla de esta violencia que tenemos tan normalizada, que creemos que un hombre porque no te golpea es bueno o porque no te grita no te trata mal. Y hay tantas formas de violencia sutil que al final son tan peligrosas como aquella que se nota a todas luces, y de eso habla este cuento. No leí el libro, solo conozco ese cuento porque tú nos lo leíste. Porque yo creo que es el mejor, o sea, los otros no son malos, pero este cuento, o sea, se los podría relatar. No lo voy a hacer porque quiero que vayan y lo busquen, pero es una maldita ¿Y se maravilla. conseguirá? No tengo idea, no lo sé. No sé, pero ¿qué comen los chilenos para escribir así? Los escritores chilenos escriben increíble. Qué bonita recomendación. Hermoso libro. Muy bien. Oye, cuentazos trajimos hoy. Miren, no se pueden quejar. Les trajimos unas recomendaciones bien chingonas. Son cuentos que, miren, los van a asustar un chingo, los van a traumar para siempre, pero los van a disfrutar y no los van a dejar indiferentes. Y no se les van a olvidar. ¿Cuántos años tenías cuando leíste a Poe o a Quiroga? Qué bonito. Es que hagan de cuenta que te ponen un sello en el cerebro. Te dicen, mira, esto te traumó bien perrón. Ten miedo para siempre. ¿Y a poco no te dieron ganas de hablar de muchos otros cuentos que no te traumaron, sí, pero amas? No, y de muchos que sí me traumaron también. Es que yo ayer que te digo que pensaba que yo quería traer a alguna mujer, pero pues la temática era esta, pensaba en Socorro Venegas, en Viviana Camacho, en tantas autoras vivas que escriben unos cuentazos, lo que pasa es que ninguno de esos me ha traumado, pero que también quiero que mucha gente lea. Mariana Enríquez. Mariana Enríquez. Tiene unos cuentos muy terroríficos. Ay, qué bonito, qué bonito. Leamos cuento. Es un género bien bonito y además, para quienes escriben cuentos, saben que es un género que requiere de muchísimo trabajo. Valoren el esfuerzo de un autor de lograr condensar toda una idea, una metáfora, una realidad en tan pocas páginas. Cuentazos que les trajimos hoy para que digan, no mames, las pinches recomendaciones de Tetas y Letras cada vez están más perras. Así es. Lean, disfruten, cuéntenos cuál es su cuento favorito, qué cuento los dejó traumados forever and ever. Y comenten aquí abajo porque nos gusta mucho leer sus comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como T de Querer, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados.